Para el primer broche vamos a seleccionar un lienzo cuadrado de 2000 por 2000 y vamos a seleccionar la plantilla que les dejaré en la descripción del video. Vamos a importar una imagen que será básicamente el fondo y lo vamos a poner en repetir para que tenga más píxeles y se vea mejor. En mi caso lo aumenté un poco con transformar y luego lo uní las capas. Luego en efectos nos vamos a ir a estilo y le vamos a agregar o efecto bisel o el relieve. A mí me gustan los dos, así que agregué los dos. Con respecto a los ajustes, siempre varía dependiendo de la imagen que estén usando, así que lo único que les puedo recomendar es que ajusten el realce en blanco y las sombras en negro o en gris si sienten que están muy fuertes. Y luego lo que queremos era agregar el detalle de nuestro broche. Básicamente yo decidí añadir un moñito y con la varita mágica le vamos a dar al fondo y vamos a empezar a borrar con el borrador y algún pincel que sea grande. Luego le vamos a dar en eliminar selección y vamos a buscar entre los efectos, por si no les gusta el color, algún efecto de color. Yo añadí uno porque no me gustaba tanto que fuese tan saturado. Con transformar lo vamos a acomodar en el broche y volveremos a irnos a filtros y vamos a buscar el filtro relieve. Si sienten que podría quedar bien, también le pueden agregar sombra de gota, que es algo que suelo hacer de vez en cuando, pero en este caso no me gustó tanto como quedaba. Aquí, como pueden observar, volví a ajustarlo. Y bueno, eso es todo. Luego lo guardaremos como PNG transparente y listo. Para la siguiente edición vamos a agregar una nueva capa y con la regla la vamos a poner en 90 grados. Y vamos a buscar una cadena. Y con un color gris o el color que ustedes deseen vamos a trazar una línea porque haremos unas caravanas / aretes. Entonces luego vamos a buscar alguna forma, ya sea un círculo, un corazón. Yo escogí un corazón y en una nueva capa con el mismo color vamos a ponerlo en la parte superior y bueno, lo podemos acomodar y le vamos a poner el efecto bisel. Y bueno, vamos a poner en importar imagen, en mi caso escogí este osito y le vamos a dar en la varita mágica, vamos a seleccionar el fondo y con la goma de borrar lo vamos a recortar otra vez, le vamos a dar a eliminar área de selección y vamos a acomodar la forma en donde nosotros queramos, con el largo que nosotros queramos, por cierto. De hecho también tenemos que como incrustar esta forma, es decir, vamos a cortar un lado solo de la cadena. Va a quedar así y luego en efectos le vamos a agregar o efecto bisel o el relieve. Yo recomiendo primero agregar relieve. Les pido perdón si se me escucha un poco raro, un poco bajo. Tuve que cambiar de micrófono porque se me rompió y aparte de eso estoy un poco mal de la garganta. Pero bueno, vamos a ir acomodando esto súper bien. No olviden ir moviendo el foco de la luz y cuando termine le van a dar a aceptar. Ahora lo que vamos a hacer será básicamente agregar una capa por encima. Yo lo que hice fue cambiar el color por un color pastel que lo puse en modo pantalla. Con la opción recorte obviamente, porque no me gustaba el color que tenía. Así que luego simplemente uní esas dos capas. Y esto es opcional, pero yo le agregué moñitos al osito. Entonces lo que hice fue de nuevo darle a la varita mágica, recorté el fondo con la goma de borrar, le di a eliminar selección y las empecé a acomodar en cada orejita de nuestro osito. Una vez que la tengan acomodada simplemente le vamos a dar en clonar y lo vamos a voltear y luego lo podemos acomodar, justo así. Y obviamente a los moñitos también les puse un efecto, les puse el efecto relieve para que se vean acorde con el osito. Ahora vamos a agregar una nueva capa en el más y lo que queremos será básicamente ponerla debajo del oso y lo que vamos a hacer va a ser buscar la opción de trazo exterior
y les va a parecer que es tipo para la capa superior. Eso es lo que tenemos que hacer, y luego le vamos a poner el efecto relieve para que quede como metalizado, pero que no sea todo metalizado, sino solo el contorno. Y le vamos a dar en guardar como PNG transparente. Ahora vamos a volver a agregar una nueva capa, y lo que vamos a hacer será seleccionar la misma regla. Volveremos a hacer el mismo trazo de la cadena y vamos a volver a hacer la parte de arriba con el corazón, una estrella, lo que ustedes deseen. También le vamos a agregar el efecto bisel. Hasta acá todo es igual, pero ahora lo que vamos a hacer será importar esta plantilla que les hice para una regalada, pero también se las voy a dejar aquí, que es básicamente para hacer como una cosita de lata de Monster, porque yo tipo amo las latas de Monster. De hecho tengo una colección de estos, y le vamos a dar en recorte, vamos a unir ambas capas, pero en este caso yo tenía que acomodar un poco mejor esto. De todas formas pueden hacer latitas más soft, yo lo hice así porque así es como me gusta. Y bueno, en filtros le vamos a agregar el efecto relieve, y también le pueden agregar el efecto bisel, pero queda un poco raro en esta ocasión. Una vez que lo tengamos así, le vamos a dar a aceptar, y como ven aquí yo estuve intentando ponerle un poco de efecto bisel, y ven que quedaba como un poco raro. Bueno, le agregué de verdad súper poquito porque se veía muy oscuro o muy claro y no quedaba de la forma que yo quería. Así que lo dejé así, le puse muy poco, y luego lo que vamos a hacer será básicamente con transformar, acomodar esta latita de Monster. Pueden dejarla de largo que ustedes deseen, a mí no me gusta que sea tan larga, al menos en este diseño. Y ahora en una nueva capa lo que vamos a hacer será básicamente lo que va a unir entre comillas la latita junto con el arete. Vamos a seleccionar el color que nosotros querramos, en mi caso fue el gris, y lo que vamos a hacer será básicamente agregar como estos circulitos metálicos que nos van a servir para precisamente unir las cosas. Tratan de colocarlos lo más centrados posibles, y luego con el borrador lo que vamos a hacer será básicamente incrustarlo en la latita. Y pues con la cadena también les recomiendo dejarlo hasta como por la mitad y borrarle esta parte también que está junto con la cadena para que dé ese efecto de que están unidos. Les recomiendo utilizar rotulador suave, por cierto. Y bueno, una vez que lo tengamos así, vamos a volver a agregar una nueva capa, y en este caso vamos a agregar un aro que es un poquito más pequeño, y los vamos a incrustar también. Que por cierto les daré un consejo para que no se queden ciegos, porque a mí me costaba muchísimo ver esto. Intenten seguir el patrón de la cadena y no sean tan perfeccionistas con esto, porque de lejos no se nota tanto, aunque sí sean perfeccionistas. Y bueno, una vez que ya hemos terminado le vamos a dar en guardar como PNG transparente. En mi caso lo hice muy lejos, así que uní todo y le aumenté un poco el tamaño y lo guardé. Pero sí, el punto es guardarlo como PNG transparente. Ahora para lo siguiente que haremos será básicamente un collar. Vamos a seleccionar una cadena y este color que es un gris. En el caso de que lo quieran hacer gris, yo lo acomodé porque sentía que había quedado muy hacia abajo. Le vamos a agregar estos aritos otra vez, porque haremos uno de estos collares que últimamente están un poco más de moda. Y bueno, lo que tenemos que hacer es, aquí lo estoy acomodando para que quede un poco más centrado, y ahora lo voy a incrustar como les enseñé anteriormente. Tenemos que seguir el patrón y cortarlo en algún punto en donde veamos como ese agujerito ahí. Una vez que lo tengamos así, en importar imagen vamos a agregar nuestro dije. Yo escogí una latita de Monster rosa, aunque también pueden escoger cosas como una mariposa, una flor, lo que ustedes deseen. Y con la varita mágica vamos a volver a recortarlo, y con un borrador grande recortamos absolutamente todo el fondo. Le vamos a dar en eliminar área de selección y vamos a empezar a acomodar este dije. No les recomiendo que lo dejen así, lo tienen que dejar un poquito más hacia abajo, pero bueno, le vamos a agregar otra vez el efecto relieve. Y una vez que lo tengamos listo, también le vamos a agregar el efecto bisel para que se vea un poquito más integrado con esta cadena, ya que es toda metálica. Hagamos que los dijes también sean metálicos. Una vez que tengamos nuestro dije pronto, lo vamos a hacer un poco más pequeño y lo vamos a poner un poco más hacia abajo, y vamos a agregar estos aritos otra vez para unir el dije con el arito. Y pues sí, lo tenemos que agregar en una capa que esté por encima tanto del otro aro como de la lata.
y lo vamos a cortar así más o menos. Y bueno, lo vamos a terminar de cortar / unir, y cuando lo tengamos así, lo que tenemos que hacer para que queden tipo tantos dijes será unir todas estas capas. Y le vamos a dar en la opción de invertir horizontalmente. Le vamos a dar a clonar capa y en invertir horizontalmente para que pues podamos moverlo, y con transformarlo acomodamos. Es muy sencillo. Para este tipo de broches vamos a escoger un tono más o menos amarillo que simule un dorado, y vamos a escoger rotulador suave. Con la regla de forma horizontal vamos a hacer 2 líneas más o menos del mismo tamaño, que por cierto también las pueden hacer grises o rosas o el color que ustedes deseen. De hecho yo después cambié el color, pero bueno, le vamos a dar aquí en transformar y lo vamos a poner de cada lado de esto para que quede como más nivelado respecto a los largos. Y bueno, yo decidí estirarlo un poco y le vamos a dar el efecto relieve. Breve consejo: si lo van a hacer dorado, póngale en realce un tono amarillo. Si lo van a hacer gris, póngale blanco. Si lo van a hacer rosa, póngale un efecto pastel que sea tipo rosa en realce. Sí, vayan buscando subtonos para que se vea bonito y para que simule una especie de metal, ¿se entiende? Bueno, vamos a importar el dije o la forma y le vamos a dar con la varita y luego lo vamos a recortar con el borrador. Le vamos a dar a eliminar área de selección de nuevo y con transformar lo vamos a acomodar. Luego, una vez que lo tengamos acomodado, le vamos a dar a filtros, vamos a agregar relieve, vamos a cambiar el color que hayamos puesto por un blanco y ahora sí lo vamos a acomodar como siempre. Una vez que hayamos terminado de agregar relieve, vamos a agregar bisel para que se vea metálico el dije otra vez. Y les recomiendo que le pongan muy poca altura, ya que la altura es lo que hace que se vea como solo un borde metálico, y eso es el efecto que estamos buscando básicamente. Y bueno, aquí como pueden ver, les recomiendo muchísimo que en la parte de bisel pongan de colores grises, no negros ni blancos, porque los grises hacen menos luz y hacen menos sombras. Esto es opcional, pero a mí me gusta agregarle el efecto de extraer en paralelo y lo vamos a agregar del mismo color que las 2 líneas. Luego lo vamos a poner como guardar como transparente, y esto es opcional, pero si lo desean pueden borrar esta parte de las líneas para que se vea así. Eso depende de su gusto. Ahora lo que vamos a hacer será básicamente un choker. Para esto vamos a utilizar esta regla y lo vamos a poner así súper ancha. Les recomiendo utilizar rotulador suave. Y ahora con esta regla la vamos a poner en un ángulo de 90 grados, que ahí lo indica, y le vamos a dar con el borrador para que les quede más o menos así. Se va a ver como un choker un poco apretado. Si desean con transformar pueden estirarlo, a mí me gusta estirarlos un poco. Y bueno, una vez que lo tengamos así le vamos a dar a aceptar. Aquí estuve acomodándolo un poquito más y le vamos a dar a importar imagen para agregar el patrón que nosotros querramos. En mi caso le di en repetir a este patrón de vaquita y le vamos a dar en recorte. Una vez que lo tengamos en recorte podemos acomodarlo de la forma en que más nos guste. Aquí yo estuve probando varias formas para que no se vean como esas líneas raras. Y bueno, acá les recomiendo empezar a improvisar, a variar, para que no se vean como esas líneas del efecto recorte. Y bueno, luego lo vamos a unir y aquí al choker le vamos a agregar el efecto relieve. Consejos: póngale muy poca llanura. Con respecto a altura puede variar. Con respecto a resaltar tamaño, traten de ponerle bastante blanco. Por lo menos póngale la luz un poco hacia arriba y les va a quedar más o menos así. Ahora le vamos a dar a importar imagen y aquí yo estuve probando algunos moñitos, pero al final me decidí por este que yo ya había utilizado anteriormente. Que sí, perdón, estuve reutilizando este recurso un poquito bastante porque es de mis favoritos. Y bueno, con la varita mágica le vamos a dar el fondo y ya vamos a empezar a recortarlo y le vamos a dar a eliminar área de selección. Con transformar vamos a acomodar este moñito súper bonito y una vez que lo tengamos así acomodado le vamos a dar en relieve. En este caso les recomiendo que le bajen un poquito a la altura y que vayan viendo la parte de resaltar tamaño. Yo se la bajé un poco y les va a quedar así. Ahora yo decidí agregarle un dije de Kuromi y lo que hice fue básicamente de nuevo con la varita mágica recorté todo el fondo que no era básicamente Kuromi. Y bueno, le di en eliminar área de selección de nuevo. Y aquí estoy haciendo el dije. Básicamente lo moví para que quede en el centro del moño. Y lo que vamos a hacer va a ser agregarle relieve.
En este caso le agregué un subtono rosa porque sentía que quedaba mucho mejor con el color de este moñito, así que sí, le agregué un rosa pastel en la parte de color del fondo y también le agregué un poco de efecto bisel para que tuviese el contorno metálico que tanto me gusta. Dependiendo del dije que estén utilizando, ustedes evalúan si ponerle el efecto bisel o no. Y bueno, como pueden observar, el choker quedó así. A mí me encantan este tipo de chokers. Y bueno, le vamos a dar en guardar como PNG transparente. Y bueno, convengamos que eso fue todo.